Madre mía, chicos y chicas, preparaos para el salseo que os traigo hoy. Demet Özdemir ha soltado una bomba y tiene todo que ver con Can Yaman. Y no es lo que os imagináis. Veréis, hace poco Demet hizo unas declaraciones, súper amables, agradeciendo a Can por algo que nos dejó a todos flipando. ¿El qué exactamente? Pues, según ella, por haberla inspirado. Sí, habéis oído bien. Inspirado. Y os juro que esto no es broma. Ahora, para ser honestos, esta historia tiene miga. Porque sabemos que estos dos tuvieron una relación que, bueno, fue bastante intensa, ¿verdad? De esas que te hacen pensar que son para toda la vida. Y de repente, zas. Se acabó. Y desde entonces, pues cada uno por su lado. Can con sus proyectos en Italia, Demet triunfando en Turquía y ahora con sus cositas en Netflix. Todo muy profesional, ¿no? ¿Pero qué significa esto de que Can la inspiró? Porque yo, la verdad, sospecho que hay algo más detrás de estas palabras tan bonitas. Y muchos de vosotros seguro que también. A ver, si lo pensamos bien, la carrera de Demet ha ido viento en popa desde que estuvo con Can. No digo que él fuera la única razón, no, ojo. Ella tiene un talento brutal, eso está clarísimo. Pero, ¿y si hubo un empujoncito, una chispa que él le dio? Quizás en ese momento de su relación, cuando estaban en la cima de la fama por Erkencikus, él le transmitió alguna energía, alguna confianza que ahora ella reconoce. Porque Can, seamos sinceros, tiene esa cosa de saber venderse. De tener esa proyección internacional. Y quién sabe, a lo mejor él, sin darse cuenta, le abrió los ojos a Demet sobre su propio potencial, sobre lo lejos que podía llegar. Igual le dijo algo en plan, tú vales para esto, no te conformes. Y ella, que es una tía lista, se lo creyó y tiró para adelante. Ojo, que también hay otra teoría, ¿eh? Y esta me gusta a mí más. Muchos dicen que quizás esto es una forma súper elegante de Demet de recordarnos que Can existió en su vida. O incluso de lanzar una indirecta para ver si hay algún tipo de reconciliación. Porque pensadlo, después de tanto tiempo, venir a decir ahora esto, huele a salseo, y del bueno. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, seguro que hay una gratitud genuina. Demet es una profesional y sabe reconocer quién la ayudó en algún momento. Y por otro lado, no seáis inocentes, esto genera conversación. Y en el mundo de las redes sociales, la conversación es oro. Imaginaos la prensa turca, la italiana, los fans, todos están ahora mismo analizando cada palabra. ¿Será una estrategia de marketing? ¿Intentan avivar la llama de la nostalgia de Erkencikus? Porque si algo sabemos de estos dos, es que su química en pantalla era explosiva. Y eso vende y mucho. Además, no olvidemos que ambos están en un momento de sus carreras donde la proyección internacional es clave. Que Demet empiece a tener proyectos fuera de Turquía y que Can ya esté súper establecido en Italia, pues, igual hay un interés común en mantener ese vínculo mediático, aunque sea de forma sutil. Yo sinceramente me muero de ganas de saber qué más dirá Demet, o si Can responderá algo. Porque si hay algo que este dúo nos ha enseñado, es que nunca aburren. Siempre hay algo nuevo que desgranar. Y ahora, chicos, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que este agradecimiento de Demet es sincero y que Can realmente la inspiró a nivel profesional? ¿O pensáis que hay segundas intenciones, quizás un intento de reavivar una vieja llama o una estrategia publicitaria? Contadme todo en los comentarios, que me muero de curiosidad.